El monte Aconcagua tiene más de 7.000 metros de altura, ¿sabía usted eso? Es una montaña alta, una de las más altas del mundo, y ahí recurren muchas personas profesionales del alpinismo, ¿sabía usted eso? Entonces, estos hombres se preparan antes de ir, ¿sí? Durante años se preparan para poder subir, pero cuenta la historia que uno de estos hombres quiso alcanzar la gloria para sí solo y tomó la decisión de empezar a ascender este monte él solo. Era tanto su ímpetu y su fuerza para querer él llegar primero más que los otros, que se le olvidó que tenía que descansar. Y faltando 100 metros para lograr esa meta, cayó una gran oscuridad, Ángela. Cayó la noche sobre el monte Aconcagua y este hombre se le olvidó que tenía que levantar su campamento. Era tanto su ego, era tanto su deseo de gloria, que decidió seguir en medio de la oscuridad, ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo. Y cuando dio uno de esos pasos, era un paso en falso. Y el hombre se fue por un abismo, un inmenso abismo oscuro, y empezó a descender y a caer y a caer. Imagínese usted cayendo a 7.000 metros de altura, ese vacío, y él caía y caía y empezó a recordar, viene a su mente la imagen de su familia, los buenos momentos, aún los malos. Pero como todo profesional del alpinismo, había amarrado a la montaña cuerdas, ¿sí? Con clavos bien asegurados, y en un instante sintió que se partía por la mitad. La cuerda de seguridad lo había salvado en ese instante. Y queda colgando a esa distancia de esa montaña y en medio de la oscuridad. Y él empieza a gritar, como empieza el creyente cuando tiene dificultades: Dios mío, ayúdame. ¿Cuántos han hecho eso? Sí, lo hacemos, ¿no? Todos lo hacemos. ¿Quién no tiene dificultades? Y empieza este hombre en medio de la oscuridad a gritar: Dios mío, ayúdame, ayúdame, Dios mío. Y clamaba, y de repente una voz poderosa del cielo le dice: hijo, ¿tú crees que yo te puedo ayudar? ¿Y ustedes qué creen que respondió el hombre? ¿Sí? ¿Y tú crees que yo puedo ayudarte? Dice: sí, sí, Señor, ayúdame, ayúdame. Y el Dios del cielo le responde y le dice: corta tu cuerda. Entonces él abre los ojos y mira para lado y lado y se aferra a la cuerda. Se aferró a la cuerda más. Al día siguiente llega el grupo de rescate Arbey y lo encuentra aferrado a la cuerda, pero muerto, pastor. Había muerto congelado. Pero lo más asombroso para el grupo de rescate cuando lo encuentra es que estaba a 1 metro de distancia de la tierra. Entonces, cuando Dios te habla, obedece. Y en esta mañana el título es: corta tu cuerda. ¿Cuál es tu cuerda a la que estás amarrado? ¿La cuerda de la incredulidad? ¿La cuerda de la rutina que tanto daño hace? ¿La cuerda del acomodo? ¿Cuál es tu cuerda? En esta mañana vamos a ver un hombre que cuando el maestro le habló, no titubeó y algo sobrenatural sucedió en su vida. Amén. Lo invito a que me acompañe a Juan, capítulo 5 de Juan, versículo 1 en adelante, y vamos a permitir a leer la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo, y que sea Él el que nos enseñe en esta mañana. ¿Cuántos vienen a aprender? Hemos venido a aprender de ti. Cierre sus ojitos por un instante. Espíritu Santo de Dios, Maestro por excelencia, en esta mañana recurrimos a tu asistencia, que sabemos que no es poca en este lugar, para que tú nos ministres a través de tu palabra. Y háblame a mi vida y muéstrame esa cuerda, que como el alpinista tal vez estamos ahí, aferrados a ella, y no somos obedientes a tu palabra. En esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces dice la Escritura en el capítulo 5, versículo 1 en adelante, que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Versículo 2 dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. ¿Un qué? Llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Entonces, y empiezo a desglosarle a usted ahí la escritura. Como en muchas ocasiones al maestro le gustaba aprovechar estas fiestas judías. Habían 3 fiestas, hay todavía
tres fiestas importantes para el judío: la del Pentecostés, la de los tabernáculos y la de la Pascua. Para todo varón judío era un deber, si estaba cerca, 25 kilómetros de Jerusalén, era un deber asistir a cualquiera de estas fiestas. Era importante. Para el evangelista Juan nos muestra al maestro no molesto por asistir. A él le gustaba asistir a esas fiestas para cumplirla. Le agradaba porque aprovechaba de una vez para enseñarle a la religión dominante de ese momento, que eran los fariseos, cómo debía agradarse a Dios. Amén. ¿Cuál era la actitud correcta para celebrar este tipo de fiestas que estaban bajo la ley? Y dice que la puerta de las ovejas tipifica, iglesia, la puerta de las ovejas tipifica al Cristo resucitado en el cual usted y yo hemos creído. ¿Cuánto lo creen? A una puerta a través de la cual usted y yo tenemos el acceso al reino de los cielos, y que también está dispuesta para aquella persona, hombre y mujer, que pasa el viernes en la mañana y recibe el café y entra a este lugar y es ministrado por la palabra. Esa es la puerta de las ovejas que en esta mañana sigue abierta para usted, que sin importar la condición que haya venido hoy en esta mañana, sin importar el error que cometiste ayer o anoche o antes de ayer, todavía está abierta para que sigamos accediendo al trono de la gracia, del cual viene el oportuno socorro. ¿Cuántos se alegran? Amén. La puerta de las ovejas entonces es mi Cristo resucitado, Arbey, el que vive, el que me sana y el que me provee todo lo que necesito. Ese estanque, así es, ese estanque está representando aquella religión farisea en aquel momento, que aún hoy en día existe en nuestro tiempo. Está representando al montón de doctrinas de hombres que están haciendo tanto daño a la humanidad, que están engañando y están seduciendo y conduciendo por otro camino a aquellas personas que necesitan conocer al único y sabio Dios. Amén. En ese estanque, y le explico qué es un estanque. Un estanque es un pozo, ¿cierto? Alguno ha ido al Zulia. De pronto usted encuentra ya grandes estanques donde crían cachama, ¿sí? De pronto ha ido más allá, cachamay. O de pronto ahorita se va para allá, va a bendecir a su esposa y la lleva a comer cachama. O de pronto la va a bendecir en la casa con pechuga en cáscara. Eso también está bueno. ¿Sí? Entonces, pero a diferencia de estos estanques en el Zulia, porque estos del Zulia tienen una máquina que mueve el agua y produce oxígeno para que la cachama no se muera. Este estanque del que habla aquí, que simboliza la palabra, es un estanque quieto en donde no fluye el agua, es un estanque podrido, es un estanque contaminado, en donde usted toma de esa agua, le va a hacer daño para su estómago, por decirlo así. Pero aquí está tipificando el estanque de un agua sucia que estaba siendo llevada a un pueblo y por tanto se mantenía en una religión humana, en un pensamiento humano, y no vivían la palabra. En el estanque hay agua, pero está sucia. Falta de Cristo. Cristo, la palabra que da vida. ¿Cuántos le dan gloria? La palabra que trae sanidad a mi alma. La palabra que trae el Cristo que sana el corazón. Un corazón amargado envenena el alma. El alma envenenada produce enfermedades psicosomáticas que no las encuentra nadie. Por eso el mundo está como está, porque están recibiendo de un estanque contaminado una palabra que no tiene vida, que no produce vida, sino que produce muerte. Entonces, en ese momento estaba sucediendo lo mismo ahí en ese lugar, al igual que hoy en día, a través de la tradición. Y Betesda, dice los primeros versículos, Betesda significa casa de misericordia o casa de los olivos. Escuche, ¿significa qué? Y esos 5 pórticos eran unas galerías que colocaban ahí alrededor, y en ellas llegaba la gente que estaba enferma, como el personaje del que estamos hablando que vamos a hablar en este momento, ¿cierto? Entonces, bajo las galerías se encontraban todas aquellas personas, enfermos, cojos, desahuciados, amargados, resentidos de la vida, estaban ahí. Ahí llegaban todos ellos para esperar algo a través de una doctrina humana que no les estaba produciendo nada bueno, sino por el contrario, se agravaba su problema. Dice el versículo 3, en esto yacía, ¿en dónde? En las galerías,
en ese pórtico, en esto yacía, versículo 3, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. El versículo 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces, esta multitud de enfermos tipifican la multitud de hoy en día de personas que están sumergidos en una tradición humana que no les permite que, aún viendo algo sobrenatural en la vida de una persona, no pueden creer de que Dios saque del lodo cenagoso a un adúltero o que restaure la vida de un borracho. No lo pueden creer. Su propia familia, mi propia familia se ha comportado de esa manera con usted y conmigo. O dígame si no. Dígame si cuando usted se convirtió a Cristo y llegó con la Biblia debajo del brazo, cuando antes tal vez llegábamos con la botella de ron y nos abrían la puerta, y cuando llegamos con la Biblia debajo del brazo, entonces lo primero fue el rechazo, el señalamiento. Entonces, así pasa con la tradición hoy en día, que no puede creer que Dios restaure la vida de alguien que fue un asesino y hoy lo llama para su servicio. Sigue sucediendo lo mismo. Entonces, aquellas porque reciben una palabra sin adulterar, una palabra que cambia ciertamente, que transforma. Creo que me estoy dirigiendo a un grupo de hombres y mujeres que han sido transformados por el poder de la palabra. Amén. Y que venimos tratando de caminar en obediencia a esa palabra. Amén. Entonces, en ese pórtico ahí se encontraba, y ahí en el versículo 5, entonces aparece un personaje, aparece un hombre en escena. Dice que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años? Estaba enfermo este hombre. Vamos a ver. Entonces, en medio del estanque de aquellas personas que reciben esa agua, ¿cuántos van a grupos bíblicos? ¿Y usted qué lleva allá? ¿Qué es lo que llevan allá? ¿Palabra de estanque o...? Entonces, cuando se lleva la palabra de Dios, como dice la hermana, entonces suceden cosas maravillosas en su grupo bíblico. Amén. La gente empieza a cambiar. Algo empieza a suceder. La gente empieza a buscar a Cristo. Entonces, en medio de aquellos que reciben, que están ahí en esa doctrina, hay personas que saben que están en medio de eso, que están recibiendo algo, pero que no están sintiendo nada y necesitan algo. Son aquellas personas a las cuales el maestro mira. Entonces, este personaje tipifica a este grupo de personas. Ahí está su tío y su tía borracho. Ahí está mi hermano y mi hermana adúltero. Están allá. Han visto el milagro. Saben que necesitan, pero no quieren soltar la cuerda. ¿Cuál es tu cuerda? Mi hermano que caminó años en Cristo y me evangelizó un día en un taxi, está allá, volvió atrás. Volvió a esto. Y se aferró a esto. Y no quiere soltar esto. Y está viendo lo que está haciendo el Señor, en el que un día le predicó en un taxi, pero se aferró otra vez a esto, al adulterio, al licor. Y a pesar de que vamos, porque él no ha cerrado la puerta, no se la ha cerrado, a llevarle, sale corriendo a buscar esto. ¿Dónde? En el adulterio, en el licor, en los juegos de azar. Eso produce la religión. Aquí no hay religiosos, ¿no? Aquí hay gente que pone por obra la palabra de Dios. Y eso es lo que tratamos. Entonces este hombre dice, había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo, tipificando a aquel grupo de personas que están ahí, pero que necesitan, y le decía de esta manera para que lo vea y lo traiga a su corazón y ponga en su corazón en este momento a ese familiar suyo que necesita de que usted mismo le lleve la palabra. Porque muchos de los que están aquí, pasando el tiempo, se les ha olvidado de que son mensajeros y portadores de algo tan poderoso que puede cambiar la vida de ese mi hermano, su hermana, su pariente, de ese mundo que está allá afuera. Pregunto a todos los que están aquí en esta mañana, en esta semana, ¿a cuántos inmigrantes le compartiste esto? Bueno, seguimos. Entonces, dice el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado,
Recuerde que tenía ¿cuántos años? 38 años, paralítico. Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo. Es la única vez donde el maestro hace una pregunta de estas. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Le pregunta al maestro. Y el versículo 7 dice, Señor, empieza él. Él estaba lleno de humanidad, estaba lleno de doctrina. El Señor le hace una pregunta y él responde de otra manera. Señor, le responde el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende más que yo. ¿Qué le preguntó el Señor? ¿Quieres ser sano? ¿Cuál debía haber sido la reacción de un hombre de 38? Claro, de una, maestro, de una. ¿Sí? Y mire la pregunta que hace el Señor como medio, ¿sí? ¿Quieres ser sano? Como cuando a usted le dicen, usted tiene por ahí de pronto dolor de estómago, ¿le compro algo? Vaya, cómprelo y tráigalo. Entonces, hace una pregunta. El maestro, nuestro maestro es especialista en este tipo de preguntas. Usted lo ve en todos los evangelios que pregunta, hace unas preguntas, como cuando le dijo a Jairo que vinieron todos los religiosos, ay, ya no moleste al maestro, no lo moleste, que ya su china se murió. Deje de molestar. Y llega a la casa el maestro en medio de funeral y dice, ay, ¿por qué lloran todos? ¿Por qué tanto alboroto? Tu hija duerme. ¿Ah? Él es especialista, usted lo encuentra ahí en hacer esto, pero con un propósito. Hay un propósito en esta mañana en tu vida. Hay un propósito en este día en Cúcuta. Cúcuta ciertamente es tierra de la esperanza. Y todos los días yo lo veo, pastor. Todos los días veo esa esperanza en Cúcuta. Ayer fui a comprar el jamón y el queso para el desayuno esta mañana. Casi no puedo entrar al ideal. Los Montes, el de la esquina, la Olímpica, toda Cúcuta, tierra de la esperanza. Y usted es portador de una esperanza que cambia y transforma la vida de ese que viene de allá para acá, creyendo de que algo Dios hará. Y si usted no se prepara, y si usted no recurre todos los días a esto, entonces ¿qué va a hacer? ¿En dónde van a escuchar ellos? El día jueves, estábamos allá afuera, llegó una pareja. Llegaron 3 personas. ¿Hoy hay servicio? ¿Hoy hay servicio? Y el hermano Manuel atendió a la pareja, le dijo, no, le dio ahí el horario de los cultos y todo. La gente está llegando. O sea que la oración tiene poder. O sea que el tintico del viernes en la mañana tiene algo, está haciendo el Señor. ¿Sí? Apláudale a él. Ese que dijo, no, déselo a alguien que necesite más. No, es mentira, él necesita más. Simplemente no quieren soltar la cuerda. No quieren cortar con esa cuerda de tradición. Le da miedo porque muy seguramente su mamá, usted le pregunta, no, es que mi mamá me bautizó, me llevó a la primera comunión, me acompañó a la confirmación y me pagó el matrimonio. ¿No quiere soltar la cuerda? ¿Sí? ¿Cuál es tu cuerda? Vuelvo y le pregunto. Que no te deja avanzar y crecer. Como dijo el escritor anónimo de Hebreos, aquí hay algunos que están ahí sentados que debiendo ser maestros todavía no lo son. Tienen una cuerda. Viene a mi memoria y a mi corazón una consejería que mi pastor Erasmo le daba a un varón que yo quiero mucho, es un gran amigo mío, pero se queja mucho. Y el pastor le dijo, ¿por qué no corta esa cuerda que tiene y se lanza al vacío a agarrar la que Dios tiene para usted? Todavía no la ha cortado. Ahí está sumergido en su propia tradición, en su propio pensamiento, en su amargura, en su resentimiento y su vida cada día como el cangrejo. Porque no quieren soltarla. Dios les envía, se las envía fresca, viva y eficaz y no la quieren recibir. No la quiere recibir. Entonces dice el versículo 6, el 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y el versículo 8 dice, Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces el Señor aparece en un instante determinado para ese grupo de personas. Grupo de personas que como usted y como yo estábamos allá y necesitábamos
Necesitábamos de que Él se apareciera a nuestra vida y viniera en rescate, porque recuerde que a Él no le importó la condición de usted y mía en aquel momento, como lo dice Romanos 5:8, que siendo aún pecadores usted y yo, Cristo Jesús murió por todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él vino en ese rescate, como en este momento aparece, lo ve la necesidad, vio tu necesidad y la mía que ya volviéndome loco, queriendo ir al canal, año 2004, y a punto también de enloquecerme y suicidarme, aparece un Cristo, el vivo. Aparece un mensajero que me dio de beber esto y sanó mi herida y sanó mi alma y nos empezó a transformar para la gloria y honra de su nombre. Aquel le dijo: levántate. En esta mañana Él te está diciendo el Espíritu Santo: corte con esa cuerda de tradición, corta con esa cuerda de conformismo. Quieres ser prosperado, pero sigues en el conformismo, no te esfuerzas, no quieres salir adelante, no permites que Él haga su obra en ti. Deje la arrogancia. Un corazón lleno de arrogancia y de orgullo no puede darle cabida al Espíritu Santo para que obre en su corazón y no pase lo sobrenatural en nuestra vida primeramente, en su vida primeramente. El día que yo me convierto a Cristo, le dije al Señor, temblando, cuando Él dice que los adúlteros y los borrachos no heredarán el reino de los cielos, a través del pastor Julián, un domingo en la mañana, yo empecé a temblar porque yo dije: ¿para dónde me voy? Y responde el Señor: pues para el infierno, mijo, ¿para dónde más se va a ir? Entonces yo le dije al Señor: haga lo que dice su palabra, hágala en mí, no en ella, en mí. El problema soy yo, el problema soy yo. A diferencia de otros que le dicen al pastor: ore por ese sinvergüenza. ¿Y por qué no pide que ore por ella también, que de pronto también lo es? Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Entonces el Señor empieza a orar, le da una orden y Él da una orden. Cuando da una orden, usted y yo tenemos que acatarla conforme a su voluntad. Levantarnos de la condición donde estemos aferrados al conformismo, al confort, como decía un tiempo atrás el pastor, ese confort que tanto hace años. A mí el Señor me tuvo que mover, usted no se imagina cómo me tuvo que mover para sacarme del confort, ¿no, pastor? ¿Para qué? Para hoy estar más que bendecido hace que un año, ¿no? Porque cuando nos aferramos a la cuerda del confort y no queremos lanzar la mano para agarrar lo que Él tiene para nosotros, entonces Él tiene que obrar de otra manera para moverte. Joven, para moverte. Jóvenes, como dijo un amigo por allá, jóvenes, muévanse. Muévanse. El Señor les está hablando. No es canzonería de su pastor. El Señor les está hablando porque necesitamos de verdad ver una generación de relevo con poder en Cristo, para que se levanten esos enfermos que están allá en la tradición, allá, que usted los invita, ellos vienen, pero no pasa nada. Entonces ahí tenemos que preguntarnos: ¿seré yo, maestro? ¿Seré yoyos? ¿Qué está pasando? Entonces cuando vamos con esa misma autoridad de Cristo, entonces ellos se levantan. El lunes invité 8 inmigrantes, que los conozco ahí, son clientes, ya me los he hecho muy amigos. ¿Sí? Vinieron 2. El martes en la mañana vinieron 2. Uno costeño colombiano y una migrante venezolana. Necesitados. Ahí estuvieron en la mañana. ¿Cuándo? ¿El domingo en la mañana o el domingo en la tarde? De pronto en la tarde vienen. ¿Estás invitando a alguien? Vuelvo y le pregunto: en esta semana que pasó, ¿a quién le compartiste de esto? Y si le compartiste, ¿lo invitaste? Porque podemos compartir, pero hay que invitar para que sean instruidos y ellos puedan dar esos pasos que usted y yo dimos. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces viene la religiosidad, los que nos atacan. Entonces dice el versículo 10: los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y vuelvo a lo que le decía ahorita. Entonces mi familia no puede creer que el que antes llevaba el ron gratis para que todos se emborracharan y nos subiéramos a la mesa, entonces ahora llegó un día con una Biblia y fue rechazado. Lo sacaron, al igual que usted y a mí. Nos sacaron. Me odiaba, mi familia me odiaba. Algunos me odian todavía. Hoy en día, cuando llegan los 31 de diciembre, antes de que suenen las 5 para las 12, entonces el que está allá es el evangélico que ora para que le vaya bien durante todo el año, cuando antes era rechazado. Pero aún así, mi familia, mi tío policía pensionado, drogadicto, alcohólico,
promiscuo, enfermo, ya camina así. Sí, no es mentira, ya camina así, pastor. Tiene un problema en la cadera. Pensionado de la policía y arruinado. Pero vamos y le llevo la palabra, pero él prefiere esto. Él prefiere su fornicación, su promiscuidad, su adulterio, prefiere su droga, prefiere eso que el diablo le ha dado a través de la religiosidad, la doctrina humana que produce todo esto. Pero no desistimos de compartir, no desistimos de ir, de invitar, de que cuando me invitan en el último día del mes del año, allá vamos para compartir la palabra. Porque si no lo hacemos, ¿quién lo hará? Y se le será demandado a usted si no lo hace. Entonces, la religiosidad siempre te va a atacar, siempre va a estar en contra. Siempre se va a levantar, siempre. Pero dice la palabra que Él es más poderoso que el que está allá en el mundo. En su vida y en mi vida hay algo más poderoso. ¿Cuánto lo creen? Que vence. Por eso me gusta y me encanta esa alabanza. En su nombre se rompe todo eso. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que ser obedientes al llamado del Señor cuando Él te diga, levántate, haz esto, haz aquello, comparte con esto, comparte con aquel. En obediencia, porque este hombre fue obediente, no titubeó. Aunque tenía un pensamiento de doctrina humana, no titubeó cuando escuchó una autoridad que le habló, levántate y deja tu lecho. Vuelvo y le pregunto, ¿cuál es su cuerda? Córtela. Usted hoy debe salir de aquí en el nombre de Jesús, dejando eso. Siendo libre, aún más libre, porque Él ya nos hizo libre. Y va a ver usted la mano de Dios en su vida, en su casa, en su matrimonio, en sus hijos, en lo que usted hace. Yo vengo diciendo, pastor, de que ahorita no tengo espacio para atender a una persona más. No tengo espacio, ya no me da espacio. Porque Dios nos está bendiciendo. Eso quiere Dios para usted también. Pero hay que ser obediente. No espere que le pase lo que a mí me pasó. Que nos mueva al piso el Señor para que usted se dé cuenta que Él sí quiere bendecirlo a usted. Que Él sí lo quiere bendecir. Y así como lo quiere bendecir, quiere verlo que crezca espiritualmente. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados para compartir esta palabra de bendición, para que usted abra la puerta de su casa e invite al vecino, a la vecina o al que esté pasando y le comparta un mensaje y le diga de que ciertamente en Cúcuta hay un Cristo resucitado que todo lo puede, que sana, que transforma, que cambia la circunstancia. La circunstancia del paralítico cambió al instante porque fue obediente. No se quedó en la doctrina. No se quedó pensando, ¿será que lo hago? ¿Será que mi madre me deshereda si lo hago? No, él al instante y empezó a recibir un ataque. Y aquí se le muestra el amor de Dios por aquellos que necesitan, pero también más adelante, pasando el tiempo, entonces pasando el tiempo que conocemos al Señor, se nos olvidan ciertas cosas. A este hombre fue encontrado a la puerta del templo, dice, el mismo maestro lo ve y le dice, mira, has sido sanado, vete y no peques más, para que cosa mayor no te sobrevenga. Nos advierte el Señor de ese descuido de estar buscando la palabra, ese descuido de venir a congregarte, ese descuido en tu casa. Advierte el Señor para que no le venga cosa sobremanera. Es decir, da como un jaloncito de orejas el Señor para decirte a qué lugar fuiste tú llamado. ¿Cuál es tu identidad hoy en Cristo? ¿Se te olvidó que eres un hijo de Dios? ¿Se te olvidó que eres linaje escogido y real sacerdocio? Pasando el tiempo se le olvida al creyente de que es linaje escogido y real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido con Dios, por Dios. ¿Para qué? Para ir a llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces viene la palabra fuerte de exhortación, de ánimo. Y viene el Dios de misericordia y se convierte en un Dios de disciplina, porque Él al que Él ama disciplina. ¿Cuántos dicen amén? En esta mañana eso es lo que el Señor quiere. Recordarte de que tú eres su hijo, de que no importa. Si te equivocaste ayer, recurre a Él. El trono de la gracia está abierto, recurre a Él. Y levántate, iglesia. Porque allá afuera hay un mundo de personas llenos de doctrina humana que necesitan de una mujer, de un hombre, de jóvenes como estos, llenos de vida, que les compartan agua que produce vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Yo le invito a usted, iglesia, a que en esta mañana salga de este lugar y dé aviso
de que hay un Cristo vivo. No se quedó allá, está a la diestra de Dios Padre, que está permitiendo que suceda todo lo que está sucediendo en la frontera, en la nación de Venezuela, para que usted y yo veamos el poder del evangelio de Él actuando en la vida de esos hombres y de esas mujeres que necesitan de verdad conocerle a Él, conocerle. Cuando viajo a Bucaramanga, a mi alrededor hay puros migrantes que van temblando porque no tienen papeles y creyendo que los van a devolver del peaje para acá. Y entonces ahí es donde está la bella oportunidad. Y les he compartido. ¿Qué oportunidad tienes tú hoy, mañana, para compartir este mensaje que es vivo y eficaz? La semana pasada que me mandé a trasquilar un poquito, tenía abundancia de cabello, pastor. No conocía al barbero, ahora cambiaron el nombre en Cúcuta, ahora es barbero. Y eso está bien. Y le comentaba el testimonio de uno de los líderes que conocimos, que ahora está en Perú siendo barbero. Tiene ahora una peluquería estilo europea, pastor. Estilo Europa, como en Italia. Y el hermano Acaos, así se llama, hermano suyo, Acaos Emanuel, se dejó salir el bigote y se lo hace así como los italianos. Esos italianos antiguos, sí, así está, bonito, simpático. Él me manda las fotos y todo lo que hace. Y le empecé a compartir a este muchacho aprovechando esa oportunidad mientras él medio me arreglaba el poquito pelo que tengo. Y le dije, y él se asombró, dijo, ¿es cierto que Dios cambia? Él me pregunta así. Yo le dije, sí, es cierto, Dios cambia. Le dije, tu paisano está en Perú y le ha ido bien. Él llegó a Cúcuta, empezó debajo de un árbol, luego se metió en un localcito, luego lo ayudamos a conseguir un local en la vía principal, en el Trigal, lo consiguió, le empezó a ir tan bien por recibir la palabra y tratar de ser obediente, que el dueño del local lo sacó. Le empezó a ir tan bien, pastor. El dueño del local lo echó del local, le pagaba el día y todo, lo echó, pero de ahí salió para un local más grande y le dio empleo a 10 compatriotas de él en ese tiempo. El año pasado a esta fecha estaba ya en Perú. Ahora tiene tremendo, ¿no?, empresa en Perú. Y yo le dije a ese hombre quedó impactado. En la tarde va a venir. En la tarde va a venir con su familia. Él me dijo, no, yo voy en la tarde. Yo quiero conocer, yo necesito saber de ese Dios que sí cambia. Yo necesito un cambio en mi vida, me dijo él. Ay, me acordaba cuando dijo el etíope, le dijo ¿a quién? A Felipe, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y qué le respondió Felipe? Maestro de jóvenes, ¿qué le dijo Felipe? Arrepiéntete. Eso es lo que usted debe transmitir, como dice la Escritura, para que ellos vengan a recibir esta palabra que da vida, que produce cambio y trae sanidad. Yo fui sano espiritualmente. Apláudale a él, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Cuando Cristo aparece en nuestra vida, rompe con el yugo de incredulidad. Mi padre murió de cáncer estomacal. Era primogénito de mi abuela. Mi abuela era primogénita de su madre. Murió de cáncer estomacal. Mi padre le gustaba el ron, el whisky y todo eso. Y eso también lo adquirí yo en la ciudad de Bogotá cuando me fui de Bogotá, de Cúcuta a Bogotá a estudiar y a trabajar. ¿Qué cree que era mi herencia? Y cuando llegué a Cristo, Él me sanó. Y sanó mi alma. Porque llegué a Cristo resentido, un padre que me maltrataba desde el vientre de mi madre, que no me bendecía, hablaba en esas lenguas de allá afuera y eso era para mí. Entonces mi corazón estaba resentido, yo no podía llorar, yo no lloraba. El día que el domingo ese que mi pastor predicó, creo que hace un mes, del tiempo, que había tiempo, y él cuenta su testimonio de que su abuelo tuvo tiempo para arreglar las cosas, yo lloraba allá atrás, porque mi papá no tuvo ese tiempo. Aunque vinimos a su tiempo y todos lo abrazamos y yo le pedí perdón llorando, yo lloraba porque él no tuvo ese tiempo. Pero Cristo me sanó. Y Él está aquí para sanar las heridas en esta mañana también, porque hay gente con heridas que necesitan ser sanas, y solamente esto, recurriendo a esto, es que tú vas a ser una buena madre, un buen padre, un buen siervo, un buen líder, un buen hermano, lleno del amor de Cristo. Y eso es lo que necesitamos, que ellos allá afuera vean que ese amor se refleja porque tú estás compartiendo algo que es poderoso y verdadero, no añadiendo lo que no tienes que añadir, sino la palabra pura, la que transmitían los que caminaron con Él. Lo dice la Escritura, la sana doctrina de los apóstoles. ¿Cuántos dicen amén?
Esta mañana lo invito a que se coloque en pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra, para que en nosotros opere aún más, obre en nuestros corazones, y al igual que este hombre que durante 38 años estuvo aferrado ahí a un lecho que solamente representaba miseria y desesperanza, que hoy en esta mañana salgas de aquí a compartir esa esperanza de un Cristo vivo, un Cristo resucitado que ciertamente está aquí a tu lado. Hombre y mujer, Él está aquí a tu lado.